El doctor Sanguinetti es periodista de toda una vida. Sí, señor. De eso, como decía García Márquez, el periodismo es la cárcel más segura del mundo. Es decir, después que se entra no se sale nunca más, decía. Es verdad. Bienvenido. Es verdad. Buenos días, encantado. Encantado de estar por aquí. Bienvenido, Julio. Lo veo con estudio nuevo y todo. Sí, esto la verdad que... Estamos de estreno. Están de estreno. Se pasaron los besos con esto, ¿no? Está precioso. Muy bonito. Le va a costar encontrar un estudio más bonito que este. Mire lo que le digo, y eso que va a recorrer varios este año. Sí. Vengo recorriendo ya, hace rato ya. Hace 7, 8 meses. Una primera pregunta que yo le decía a Jorge Gatti antes de que viniera, a ver cómo me la contesta alguien que ha sido 2 veces presidente de la República. ¿Usted se mete en esto? Bueno, tuvo la grandeza ahí de decir que el partido se estaba deshilachando y bueno, y se metió. ¿Pensó esto en algún momento? Y si yo me meto, ¿arraso o pensó dar una mano simplemente? No, pensé que tenía un deber de conciencia. Es decir, era un muy mal momento del partido, estábamos desaparecidos del debate, estábamos sin conducción política real, sin liderazgo, estábamos cayendo en las encuestas, cayendo en la consideración de los periodistas, de los comentaristas, y es en ese contexto en que aparece un conjunto de amigos de la dirigencia política o de la administración o de la economía, gente que representa a mi juicio el pensamiento del partido, digamos así, sus mejores cuadros, y vienen y me dicen, mirá, vos te pones al frente o esto se va realmente a desilvanar y va a ir muy mal. Era gente de la 15, gente vieja del Foro, la mayoría Vamos a Uruguay, porque era el grupo de Bordaberry, que hasta ese momento había sido la mayoría. Y bueno, y de ahí les dije que sí, como por un estricto deber de conciencia realmente, ¿no? Y esto era, lo pensaba... Era como levantar una bolsa de Portland de 50 kilos, ¿no? Era un deber de conciencia, realmente. Salí como soldado de la causa. Ahora, 8 meses después le digo que no. Ahora estoy contento, estoy alegre. Claro. Pero ¿qué tanto pesó la edad? ¿Qué tanto pesó la cédula, Laura? Personalmente, digo, ¿cómo lo evalúa usted? Pues ya sé que hizo una comparación histórica y está bien. No le voy a discutir las comparaciones históricas, me va a ganar por goleada. Pero esa cara de Nauer, claro, no me saque todas las comparaciones, tiene más que yo leído, pero ¿cómo le pesó sinceramente? Usted miró la cédula y dijo, pero tengo 83, ¿cómo lo pensó? Pero eso lo había dicho mucho antes. Y no solo por la cédula. Cuando yo salí de la segunda presidencia, que en América Latina salí vivo 2 presidencias, ya era casi un milagro, dije, no voy a ser más candidato. Y me dediqué a otras cosas. Lo dije porque, primero, no quería llegar a viejo y que dijeran, no, estos viejos que no dan lugar, que no dan espacio. Muy bien. Dimos el espacio. Después vino Bordaberry, vino otra gente, etcétera, etcétera. Pasaron 2 elecciones. Y en segundo lugar, yo seguía dedicándome a lo que quería, que era escribir historia, ¿no? Escribir todos los libros para enfrentar estas leyendas históricas tan particulares que se han instalado en los últimos años. El otro día el profesor Rila decía que ya a esta altura es un tema histórico, no solo los episodios, sino cómo ha sobrevivido la leyenda de que los Tupamaros peleaban con la dictadura militar. Ya es un tema histórico saber de cómo todavía eso se repite. Bueno, hasta Ban Ki-moon vino a cometer, hasta Ban Ki-moon vino a pedir el voto de Uruguay, sí. Y a 2 metros de Mujica le dijo usted que peleó contra la dictadura. Sí, bueno. ¿Alguien le escribió ese libreto? Sí, es evidente. Entonces, fíjese que, y me dediqué a eso, también me dediqué mucho a la actividad internacional. En algunos grupos, uno que fundé yo, el Círculo Montevideo, el de Carlos Fuentes, el Foro Iberoamérica, que ahora comparto la copresidencia con Pinto Balsemão, el ex primer ministro portugués, y también conferencias rentadas, que pasó a ser la mejor profesión que tuve en toda la vida, digamos, ¿no? No solo está pensado para los presidentes americanos. Pero por lejos la mejor, desde el ángulo de pasarla bien. Pero con todo eso, cuando pasarla le dijeron, bien y ganar mucho. Pasarla bien y ganar, le aseguro que en esos años gané más que todo lo que gané en mi vida. Pero con esas opciones, ¿es solo por dar una mano? ¿Hubo una puja con Talvi, hubo una pelea con Talvi, hubo un rechazo de Talvi que lo llevó a decir... ¿No me quieren, entonces voy a demostrar que yo soy candidato? No, ni pelea, ni nada. Como personalmente, realmente no quería ser candidato,
Intenté con Ernesto Talvi a lo largo de meses, a quien yo llamé luego de la muerte de Jorge, le digo, bueno, tú conversabas con Jorge, vamos, estoy a la orden para seguir conversando. Y de esa conversación yo intentaba, justamente, él estaba prácticamente resuelto, ¿no? O resuelto a hacer política, tratando de decirle, bueno, mira, tú haces tu candidatura, nosotros te apoyamos, ninguna condición, te apoyamos de afuera, qué tal y qué cual. Pero él quería su propio proyecto, el que estaba ahí. Y bueno, la verdad, no lo convencí de esa situación, y bueno, las cosas son como son. Y ahí es donde quedamos. Entonces estaba Talvi con un grupo que no quería asumir a todo el resto, y todo el resto, digamos, que eran, por ejemplo, la agrupación de Rivera, que ha ganado las 4 intendencias últimamente, que es es un bastión colorado. Ahí está una cosa notable, digo, si serán buenos administradores, Tabaré Viera y Marne Osorio, que el partido entró tercero en la elección nacional, y ellos igual... Pero en lo departamental siguen ganando. En lo departamental siguen ganando lejos, lo cual revela lo que es el prestigio de la administración que hacen, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, estaba esa gente, estaba otros dirigentes del interior, el diputado por Paysandú, el diputado por Maldonado, y después un conjunto de gente que me vino a ver y que naturalmente me pesaba, porque si me viene a ver Operti y Alfie y Stener y Mosca y Dabrié y el Taro Pascal y algunos más jóvenes como Bafico o como Guido Michelino o Nico Albertoni, que está en Estados Unidos y me mandaba un mail todos los días, etcétera, etcétera, uno dice, bueno, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago para decir que no? Cuando yo estaba sintiendo a su vez la angustia de la desaparición del partido. Es un tema de identidad, digamos, ¿no? Hoy día los jóvenes tienen muchas menos identidades políticas, menos pertenencias, pero uno es lo que es. Uno es lo que es en el sentimiento nacional, en el sentimiento religioso. ¿Y el Partido Colorado puede ganar la elección final? Porque se lo ha escuchado mucho hablar de alianzas, y a mí, yo lo he escuchado en algún discurso, no digo que esté diciendo que no va a ganar el Partido Colorado, pero no lo escucho tan convencido de yo voy a ir a competirle al Frente Amplio el balotaje, sino como vayamos como oposición a ganarle al Frente Amplio. Y me da la imagen como que en algún momento lo ha puesto a la calle ya como peleando la segunda vuelta con Tabaré Vázquez. Bueno, o me equivoco y lo escuché mal. No. Lo que usted escuchó bien. Quizás lo interpreta mal. O lo interpreta distinto. Desde el primer día que fundamos Ballistas, desde el primer día, fui a ver a los dirigentes blancos y le dije, señores, me he metido por dos cosas. Primero, porque quiero retornar al Partido Colorado a la posición electoral de decisión, de que sea decisivo. Segundo lugar, quiero instalar la idea del gobierno de coalición, que entonces no se hablaba mayormente. ¿Por qué? Porque ustedes solos no van a ganar, nosotros solos no van a ganar, y o construimos una real alternativa al Frente Amplio, o personalmente creo que no vamos a estar haciendo las cosas bien. O sea que desde el primer día hablé del gobierno de coalición y sigo hablando del gobierno de coalición. ¿Ahora eso importa renunciar a algo? No. ¿Que al Partido Colorado hoy le es más difícil? Es obvio. Arrancamos de muy atrás, hemos mejorado mucho, pero aún estaríamos lejos, pero yo no renuncio a nada, naturalmente no renuncio a nada. Lo que sí tengo claro es que sea mayoría o minoría mayor o como quiera llamarle, tendremos que conciliar, tendremos que sentarnos juntos a diseñar, y por eso es que personalmente insisto en que antes de octubre tendríamos que construir esa alternativa programática que realmente desafíe al Frente Amplio en el terreno de las ideas, porque realmente representamos ideas muy distintas a las del Frente. Lo que le están dando las encuestas lo lleva a otros desafíos. Usted nombró una cantidad de gente allí que lo acompañaron, muchos de ellos en sus gobiernos anteriores, en sus dos gobiernos. Tiró el nombre de Tabaré Viera, yo le sumo el de Germán Cardoso, por ejemplo, que son dos políticos activos con cargos además en el Parlamento en este momento. Sí. Germán Cardoso, Walter Berry, el diputado por Paysandú. Ahí está, eso le quería preguntar. ¿Quiénes son los otros que están? Porque ahora, con esta, si las encuestas muestran lo que muestran,
usted va a meter unos cuantos diputados y unos cuantos senadores. Muchos. Esperemos que No, digo, una bancada enorme. Si yo estuviera sentado a Morín Valle ahí, me diría, a mí me dan 0 y me dan 1. Y sacó 100.000 votos en la elección anterior. Digo, los legisladores, bueno, está Germán Cardoso, está Walter Berriel de Paysandú, está de acá de Montevideo, sin ir más lejos, hay prácticamente tres diputados, porque está Conrado Rodríguez, está Fischer Alcantero, que entró ahora, y Gustavo Bosta, que entra constantemente, digamos así. De modo que esos son los dirigentes políticos activos que hay allí. Pero hay otros que están apareciendo. Hay toda una generación. También digo que hemos tenido que construir, digamos así, una agrupación. En algunos lugares estábamos muy desnuditos, ¿no? Sí, no, y además, como yo le digo, es decir, usted tenía a alguien en mente ya como, tíreme 2 nombres, referente económico y referente en seguridad de su sector hoy, por ejemplo. Bueno, en seguridad es clarísimo, porque está Hierro, ex vicepresidente y ex ministro del Interior, y claramente está el doctor Guillermo Maciel, el fundador de Fundapro, que es una excelente organización que sigue los datos, que sigue todo el tema, hace el seguimiento permanente de los números del Ministerio del Interior, y que yo diría... Que ella estuvo en el Ministerio también, Sí, ¿no? él fue director general. Director general de Secretaría en la época de Hierro, ¿no? Seguro, por eso digo, no. Son gente que está avesada, que está allí, o sea que hay claramente referentes en todos esos temas. ¿Y en la parte económica, doctor? Bueno, ya le nombré no sé cuántos, ¿no? No, pero si está bien. Le sigo nombrando. No, está bien, pero todos están dispuestos a dar una mano, desde Abría a Stener y desde Stener y a Mosca, que son los que me acuerdo que usted nombró recién. Y al FIE también nombró. Y al FIE. Y hay otros. Yo diría que están todos trabajando, están todos ayudando, me están acompañando, me están asesorando, me están ayudando siempre a entender las cosas. Hablando de entender las cosas, Ariel Labrie, que como decía Jorge, es el disco duro del Estado, ¿no? Tiene todo el Estado en la cabeza. Era el horcón del medio. Hablando de entender las cosas, a ver si me da esta otra visión, porque se ha escuchado en estas últimas horas el Partido de la Gente, Novik, Fachelo, Subía, y entonces unos dicen que lo sacaron de la vicepresidencia del Partido de la Gente porque estaba en negociaciones con el Partido Colorado, que habían intenciones de volver con usted después que ustedes le dijeron que no. ¿Qué pasa con ¿Vamos todo a dejarlo eso? para después de la pausa? Bueno, mire, la verdad... Me lo deja para después. Somos ajenos a todo eso. Ahí está, pero igual veremos. Clarito, antes de la pausa. Antes de la pausa. Ajeno a todo. Que quede claro que somos ajenos. Está bien, pero puede quedar colgando una pregunta, es decir, ¿trabaría o intentaría frenar el retorno de Fachero al Partido Colorado? Me lo contesta después. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso. Está en estudios el doctor Julio María Sanguinetti y quedaba, a pesar de que ayer Fachelo, Guillermo Fachelo, diputado, decía que él no piensa retornar al Partido Colorado, en algún momento sonó, porque además ayer Subía tiró también en un programa de Canal 10 que había jugado sus cartas Sartori. Yo no lo pude confirmar con la gente cercana a Sartori, si Sartori también habló con Subía. ¿Le tiró algún misil hasta familiar a usted, Fachelo, en un tuit ahí? No, era una cosa vieja. Bueno, pero lo tiró. Lo que no se animan ni desde el Frente Amplio a tirar arriba de la mesa, ¿usted frenaría un ingreso o diría? Porque ayer Peña, ex secretario general del Partido Colorado, dijo, no tiene que volver más, es un traidor, dijo. Bueno, mire, yo le diría esto. A nuestro movimiento ballista seguro que no. Eso es, yo puedo hablar por lo que, por lo que puedo hablar, que es el movimiento que integro. En ese lugar, seguro, no. El resto, ni lo sé. ¿Es un no a los dos? Ni ¿A Fachelo y Subía? ni le sé, ni tampoco estoy preocupado por el tema, digamos así. Es un tema del Partido de la Gente, que lo resolverá el Partido de la Gente del modo que sea, y nada más. Yo lo miro hoy, digamos, con cierta distancia, porque creo que además se está procesando dentro del partido. Pero si a usted le preguntaran en la interna que venga o que no venga, ¿qué diría usted? Mire, ¿O no lo quiere decir públicamente? No, mire, yo le digo claramente, con nuestro movimiento, no. Esto está claro. Es un no a los dos, le preguntaba, porque Subía también es un no tan no, claro. Subía no puedo decir que no a nada, porque es una figura que no tiene ninguna controversia política, es una figura personal,
fue un fiscal, lo conozco de muchos años también como fiscal, es un hombre inteligente, sin ninguna duda, no arrastra ninguno de los debates políticos que pueda tener el diputado Fachelo, naturalmente, ese es otro mundo, ¿no? Así que yo no me adelanto a los acontecimientos, se verá, y vuelvo a decir, lo que sí está claro es lo que le acabo de decir. En Ballistas, no. En esa colisión que hablaba, porque me queda una duda ahora, en esa colisión que hablábamos en el tramo anterior, ¿está incluido el Partido Independiente y está incluido el Partido de la Gente si votan? ¿Quiénes están incluidos? ¿Porque es solo blancos y colorados o...? Desde el primer día dije que la idea tendría que ser todos, desde el primer día. Porque recuerdo que cuando fui a ver a los blancos, Pablo Mieres me reprochó públicamente. Y yo le dije, mire, lo que pasa es muy sencillo. Yo no traigo representación del partido. No represento nada, simplemente un grupo político de formación. Vengo como ciudadano a hablar con el Partido Nacional. Si los invitara a invitar a todos los otros partidos, con todo derecho me dirían, dígame, ¿y usted el nombre de quién habla? Bueno, hablo en nombre de Sanguinetti. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero siempre dije que el ideal sería que todo el arco opositor, que por algo está ahí, coincidiera, ¿no? Es más, yo estos días he dicho y he repetido, y me lo han reprochado bastante alguna gente del Frente, que el balotaje va a terminar entre los que de un lado creen que Venezuela es una democracia y los que creemos que es una dictadura, ¿no? Me lo han reprochado porque dicen que es un intento de polarización. No, yo creo que es una definición, no del tema Venezuela, sino del tema uruguayo, porque un uruguayo que diga que Venezuela no es una dictadura es alguien que no cree en la separación de poderes, en la libertad de prensa, en la economía de mercado, que no cree en nada de lo que son los principios constitucionales del Uruguay. A eso me refiero. No solo el tema Venezuela, que sin duda me preocupa como fenómeno latinoamericano tremendo que es, pero me preocupa también como uruguayo. Y yo lo que digo es el balotaje va a ser por definiciones de principio, que son mucho más que los partidos y mucho más que las personas. Y entonces el uruguayo que esté diciendo que Venezuela es una democracia particular, el que no es demócrata es él. Ya que tiró Venezuela, para no ir saltando para atrás y para adelante, me paro en el tema Venezuela. ¿Cuál sería la salida en Venezuela hoy? Porque se habló allí hasta de una... En algún momento Guaidó hasta coqueteó con una invasión. La salida es muy difícil, dada la intransigencia de Maduro, es evidente. No es el caso de las salidas nuestras, digamos así. Hasta el propio Pinochet, que tenía fuerza suficiente como para quedarse, y organizó esa salida tan sui generis que él seguía de comandante jefe, ¿no? Sí. Era un poco surrealista cuando uno veía una parada militar en un día patrio con el presidente Elwin electo y al lado el dictador como comandante jefe. Pero bueno, Chile salió, aún con esa peculiaridad. Digo, o la Argentina que se derrumbó por la derrota de las Malvinas, o el Uruguay, donde hubo un sector del ejército que asumió que debía alejarse y que fue con el que articulamos con mucho trabajo y con mucho esfuerzo la salida. Este no es el caso. Evidentemente Maduro se considera titular de una revolución del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, que es un fracaso, es un desastre, es la dictadura más ineficiente o ineficaz de la historia, porque ninguna dictadura, ni aun las más duras, que en el terreno de las libertades, llegó a ese desastre de tipo económico, ¿no? A ese desbarajuste en que nada anda, ¿no? Capaz que los primeros años de la década del 40 Franco, con aquella España tan pobre. Pero era otra cosa, sí, quizás sí por lo fundacional. Sí, era una pobreza. Pero, y además después una guerra. Una guerra civil fuerte. Había habido una guerra civil tremenda, ¿no? O sea, Franco llega por una guerra tremenda, además con intervención extranjera también, porque en aquel momento intervino la Alemania nazi. Sí, él coqueteaba con la Alemania nazi y con Mussolini consolidando a Franco. Pero, digamos, la situación esta hoy es mucho más compleja, porque Maduro está intransigentemente afirmado, sus generales, todo indica que también están
vinculados a las mismas prebendas del narcotráfico o algo parecido, porque Venezuela es evidente que hoy es un gran lugar, un gran escenario de ese mercado. Sí, Sergio Abreu, el ilícito. ex canciller, nos dijo narcoestado, Bueno, hasta eso... que están vinculados. No, se ha dicho narcoestado y se ha dicho bien, porque es evidente que de ahí proviene el tema. Entonces, uno dice, ¿qué solución hay hoy? Se han intentado 2 diálogos políticos, lo único que hizo Maduro fue ganar tiempo, nada más. Y hoy un diálogo que sería siempre deseable, porque evitar las situaciones traumáticas es en bien de todos. Pero hoy requeriría lo que en la época nuestra, de nuestra salida de la dictadura, llamábamos la prenegociación. Es decir, no tiene sentido sentarse a dialogar si Maduro previamente no reconoce la competencia de la Asamblea Nacional y reconoce que va a hablar de elecciones. Porque si sigue diciendo la Asamblea no existe, pese a que fue electa por el pueblo, y no estoy dispuesto a hablar de elecciones, entonces sentarse al diálogo, ¿qué es? Es para que él gane tiempo y se decore con que está conversando cuando no conversa. Y en esos tiempos de reflexión, ¿cómo ha visto este cambio en América general, en Sudamérica general, donde ha habido un cambio de perfil de gobiernos de izquierda a gobiernos de centro-derecha, y en donde los que se fueron ahora están todos judicializados, causas de corrupción, presidentes que uno los ve y dice, pero esto es la otra, esta es la alternativa, dice, se van de Lula a Bolsonaro, es decir, el fracaso de Macri en lo económico, el desastre de los juicios para Cristina Fernández de Kirchner, es decir, ¿cómo ve todo ese panorama? Bueno, lo vemos con la preocupación de una Latinoamérica todavía inmadura desde el punto de vista político, y de una Latinoamérica con demasiada influencia justamente de gobiernos con corrupción. En algunos casos, además, que realmente, digamos, marcan cambios muy negativos. El caso de Brasil. Brasil nunca tuvo partidos políticos, ni en la época del imperio, ni en la época republicana, después del 89 del siglo XIX. Nunca tuvo partidos estables. Es la primera vez en estos últimos 30 años que el poder se alternaba entre 2 partidos grandes, ¿no? El PSDB, digamos, el de Fernando Enrique Cardoso, por decir Pero algo. después hay 40 chiquitos. No, pero los chiquitos no importa. Esos son para el diario, ¿no? Que dice, hay 47 partidos disputando, no había 2. Lo otro era anecdótico, decorativo nada más. Sí, el PT estaba al otro lado. No, por eso, era el PT y el PSOE, y el PSDB, perdón. Tengo España también en el subconsciente. Entonces, se habían alternado a lo largo de 5 gobiernos ya. Ahora los partidos se fueron al diablo, y cuando los partidos se van al diablo pasan esas cosas. Gana un Bolsonaro de derecha, un Bolsonaro de izquierda, que al final termina siendo algo muy parecido, porque la debilidad de los partidos es uno de los temas muy de la democracia contemporánea, y uno de los riesgos de la democracia. Los partidos son muy importantes. Por eso es que he cuestionado y he criticado, digamos, siempre esos intentos de división de los partidos, de fraccionar y de fraccionar y de fraccionar. Porque después los países se hacen ingobernables, ¿no? Creo que lo de España es un buen ejemplo, ¿no? Porque también España vivió los mejores 30 años de su vida, por lejos. Desde los Reyes Católicos nunca había tenido 30 años como toda esa sucesión, digamos, del PSOE y el PP, pero al PSOE le salió a la izquierda Podemos, al otro le salió hacia el centro Ciudadanos, y después ahora le sale a la derecha, una extrema derecha, Vox. El resultado, España tiene una gobernabilidad muy difícil, porque además los 2 partidos nacionalistas, uno de ellos está en el delirio catalán en que está. Entonces, con esto estoy diciendo que el tema de los partidos en América Latina es serio, y esa debilidad de los partidos es tremendamente negativa. Es una cosa que... Y el comparativo Uruguay con la región, entonces, ya me ha contado la región. ¿Y Uruguay cómo lo ve en comparación con la región? El Uruguay tiene todavía el factor de estabilidad de los partidos. Porque el Frente ha coaligado lo que eran partidos históricos minoritarios, como era el comunismo, como era el socialismo, se le han agregado otros y construyó una identidad propia. Y es importante, nosotros estamos enfrente, pero es importante que existan coaliciones responsables y partidos responsables. Entonces, que exista el Partido Nacional, que exista el Partido de Colorado,
es muy importante. La opinión se canaliza. Y de lo contrario, ¿qué? ¿No? Porque además esto se enraba con un discurso antipolítico que repica en toda América Latina y en todo el mundo, ¿no? Porque los indignados del mundo es muera la política, que se vayan todos, que se vayan todos. Y uno dice, está bien, y después de la política, ¿qué? ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es? ¿Es la fuerza? ¿Es qué? Es que, ¿cómo salimos de la dictadura? ¿Salimos a los tiros? No, salimos con la política, salimos nosotros en un acuerdo con el general Sereñi, con el doctor Chiarino, en aquel momento el Partido Nacional estaba en nuestra estrategia, pero salimos así, salimos con la política y desde la política, y eso es el único camino para que haya paz y que los gobiernos de libertad se afiancen, ¿no? Usted lleva una ventaja con respecto a otros candidatos que a veces también puede ser una desventaja, es decir, que le tiren arriba temas no resueltos. Fíjese que el operador, ¿cuántos años tiene el operador? ¿20 y cuánto? 21 años tiene el operador. Hace 30 años, por estas horas en marzo, se encaminaba aquel voto verde frente al voto amarillo, termina ganando el voto amarillo con aquella fuerte participación del doctor Tario, que para mí da vuelta lo que parecía en un principio lo del voto verde y la derogación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. La ley más ratificada en la historia del Uruguay, pues se ratificó ahí y se ratificó 20 años después. Sí. No hay ninguna ley que tenga dos ratificaciones y que populares. le da dolores de cabeza tremendo a los profesores de Derecho, porque seguro hay un artículo que le dice el Poder Ejecutivo al Poder Judicial si tiene que intervenir, pero no voy a entrar en ese debate hoy, lo hemos hablado tantas veces. Sí, pero el tema de derechos humanos en una cantidad de aspectos sigue no resuelto. Mira, ¿dónde se para hoy usted con respecto a este tema? Dos cosas. Primero, el tema de derechos humanos, lo importante del tema de derechos humanos es que se haya restablecido la democracia, se haya restablecido la libertad, y desde entonces, desde el 85 hasta acá, estemos gozando efectivamente del retorno del Uruguay al ejercicio tradicional de sus derechos. Primera gran cosa. O sea, ese es el debate de derechos humanos. Luego viene el debate de quienes violaron los derechos humanos, que se ha debatido solo desde el ángulo de los excesos militares y no de los asesinatos de la guerrilla de la época. Ahí la amnistía se votó, estuvo bien en votar. Yo tenía mis dudas en aquel momento si debíamos votar una amnistía general, una amnistía parcial, en fin, pero me convencí de que lo primero era siempre la paz, que es lo que privilegié en todos los actos de aquel periodo, y fue de las primeras leyes de su gobierno. Salió todo el mundo a la calle y la apuesta fue buena, porque después no hubo rebrotes guerrilleros. Como tampoco hubo rebrotes militares, es decir, que eso es lo importante. Cuando uno miraba en aquel momento, porque los microclimas Pero dicen que no hubo rebrotes por esta ley, justamente. Exactamente. ¿Era tan así eso? ¿Usted que lo ve en perspectiva y que tenía ese... No, mire, yo lo que creo es que no se podía... ¿O fue un susto excesivo? Yo le diría que moralmente, éticamente, no se puede hacer soluciones hemipléjicas. La historia del fin de todos los conflictos en el Uruguay es la amnistía. Don Juan Pibel, recuerdo que escribió un libro, él estaba muy motivado porque su hijo había estado preso y eso, escribió un libro que es La amnistía en la historia uruguaya. Es decir, cada conflicto nuestro terminó con una amnistía. Se hizo una amnistía, digamos, a los tupamaros y los otros presuntos delitos políticos, con lo cual quedaron 30 crímenes nunca sin que fuera nadie preso por ellos, y vuelvo a decir, fue un modo de una contribución a la paz. En aquel momento nadie reclamaba sobre el tema militares, nada. Eso vino después, y entonces hubo que buscar una solución también, yo diría, primero éticamente, porque no era ético que resulta que el ejército mal o bien entregó el poder voluntariamente, entonces a los que habían estado en contra de la democracia los perdonamos, y a los militares que también habían estado en contra de la democracia pero lo entregaban, a eso sí, eso los colgamos. Por eso digo, yo defiendo moralmente a la caducidad, moralmente, y creo que no es ética la otra posición, lo digo con toda convicción. Entonces, ahí se vota luego, en un momento en que el tema había crecido y había un enorme malestar militar. ¿Corríamos el riesgo de una sublevación? No lo sé. Yo estaba pronto para todas las hipótesis, para defender naturalmente el derecho y la Constitución. Y sentíamos, eso sí,
que podía ocurrir lo que estaba ocurriendo en Argentina, que podía llegar a ocurrir, y que era deseable que no ocurriera. Y vuelvo a decir que la solución era... En esa misma época estaban el tema de los carapintadas. Estaban los carapintadas, después vino la tablada del lago guerrillero, o sea... Sí, usted tuvo estrecha relación con Alfonsín en pero aquel ¿cómo? momento. Era cuerpo a cuerpo, ¿no? Un argentino me dijo el otro día, fue mucho, no merecimos una buena persona como Alfonsín. No, un argentino me dijo el otro día ahí, ¿te acordás tal cosa? No, Alfonsín fue mucho para nosotros. Lo que pasa es que Raúl fue una gran persona, lo mató la economía. Lo mató la economía. A Macri de repente, que la economía le va tan mal, de repente lo salva la política. Y a la luz de lo que estábamos hablando. Bueno, sí. entonces yo diría que aquella solución fue una solución buena para el momento e históricamente incuestionablemente válida, porque lo que importa son los resultados. ¿Y cómo veo hoy, por ejemplo, las excavaciones y que se siga buscando? Todo lo hemos hecho de un modo o de otro, en la medida que lo hemos podido, y eso me parece que es algo que siempre hay que atender. Desgraciadamente los resultados han sido muy pobres. Sí, han mentido mucho. Es decir, desde las Fuerzas Armadas no han dicho, salvo alguna excepción, Fuerza Aérea. Han mentido o han silenciado o no se sabe bien. Digo que han mentido cuando fue la hija de la nieta de Hellman con un comandante en jefe a buscar la tumba de su madre. De repente lo engañaron al propio comandante. No tenga duda que fue eso. Y bueno, yo no tengo duda que fue engañado. Y esas cosas han pasado. Lo pagó y nos han pasado duramente con su propia salud ese comandante. Y nos han pasado a todos. Que a veces, claro. Y el episodio de Manini de estos últimos tiempos, estos últimos días, ¿cómo lo analiza usted? Primero, el episodio institucional es muy sencillo, se resolvió en el minuto y no hay nada que decir. Es más, el presidente no tenía ni por qué dar razones, porque el relevo está en la vida militar como un acontecimiento normal, porque los comandos son de particular confianza. Es decir, no son ni por ascenso ni por concurso. De modo que eso es un relevo que tal. Segundo lugar, del ángulo político da para otras consideraciones. La primera es que la salida o el fallecimiento de Eleuterio Fernández Huidobro le quitó a las Fuerzas Armadas el portavoz político, porque evidentemente Eleuterio era un portavoz de los reclamos militares, que son muchos, porque realmente ha habido episodios en los cuales el propio Eleuterio decía la justicia actuó mal, la justicia abusó, pero eso lo decía Eleuterio, que era... Se quedaron como que era un vocero de las Fuerzas Armadas. Bueno, dice que con Eleuterio esto no hubiera pasado, se hubiera ido de madre. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, yo creo que con Eleuterio esto seguía en el mismo término de antes, porque Eleuterio era el portavoz de esos reclamos. Y él impugnó a la justicia también, pero lo impugnaba un político. Y un político tiene todo el derecho a opinar lo que quiera. ¿Y se fue de mambo Manini, en su opinión? Mire, yo no diría eso. Yo no diría eso. Creo que lo que pasó fue eso. Al salirse esa bisagra, el comandante sintió que sentía detrás una presión muy fuerte y la expresó por escrito. Se puede discutir si fue excesivo o no excesivo. Yo no lo hubiera juzgado excesivo. Creo que de repente otros episodios del comandante en jefe sí lo hubieran sido. Pero el video posterior no es mucho. El video posterior más por el tono que por el contenido, digamos, ¿no? Y grabado en el comando. Y eso, bueno, pero eso ya estaba el relevado, de modo que allí ya no había consecuencia ninguna. Fue estaba relevado, pero lo grabó en el comando y lo subió en la página del Ejército. Está bien. Pero no es una señal, no preocupa en parte de qué cabecita tenemos en algunos. No hay que darle a las cosas más importancia a la que tiene. Era un comandante ya relevado, un comandante con liderazgo incuestionable, que lo tiene, y que, bueno, hace un discurso a su gente de salida. Que eso es cuestionable que lo hubiera dicho en la prensa, sí, estoy de acuerdo. Ahora, me parece que no hay que darle más importancia a la que tiene, que no es poca en cuanto al liderazgo Manini, que eso es respetable. Se nos ha ido el tiempo y le quiero preguntar una cosita. ¿Cuándo presentan programas? Yo sé que ahora están en la interna y cada uno va presentando un programa de gobierno para ir perfilándose a la interna. Los 3 o 4 ejes temáticos fundamentales de un programa de gobierno de Sanguinetti, ¿cuáles son? ¿De cara a la interna o de cara a octubre estamos hablando? No, de cara a todo. Sí, por eso. Mire, nosotros hemos trabajado mucho, la verdad estoy tapado de papeles y documentos de todo tipo, y ahora vamos a iniciar unos
digamos, unas reuniones de reflexión para discutir papeles y orientaciones sobre todos esos temas. Y ahí yo diría que es muy claro, que son aquellos en los cuales ideológicamente nos enfrentamos con el frente, por ideas. La inserción exterior, ese es un tema en el cual tenemos una posición estrictamente contraria. La seguridad social, en la cual tenemos una posición de enfrentamiento con un sector del Frente Amplio, no el de Astori, pero sí lo que significa Murro, que él es filosóficamente contrario a que exista ahorro individual, por razones ideológicas. Y nosotros creemos lo contrario, que es un derecho humano de la gente ahorrar para asegurar su vejez. Segundo tema, clave, porque además eso está desfinanciado. El propio presidente Mujica ayer lo volvió a decir y dijo que había que agregar 5 años Sí, vayan pensando. a la edad jubilatoria. No, pero que... Dijo él, vayan pensando que hay que jubilarse 5 años después. No hay duda de que hay que sentarse a resolver ese tema que da pena realmente, hay que tener mucho optimismo para ser político, porque eso estaba resuelto. Eso estaba en camino, hasta el 2025 el sistema estaba perfectamente resuelto. Y esa malhadada ley del 2008 destruyó todo y abrió insospechables mecanismos de desfinanciación. Seguro, lo ha dicho el presidente Vázquez, lo ha dicho Astori 10 veces, lo dice Mujica ahora reiteradamente, y es verdad, Astori lo vive, porque el BPS es 30% son los aportes. Luego están 7 puntos del IVA, luego está el IAS, y este año hubo que poner además $700 millones de renta general. Es decir que es muy pesado y esto no se sostiene, porque el déficit fiscal tiene allí un contenido muy, muy, muy importante. Este es un segundo tema. La caja militar se sostiene, que pone casi lo mismo por 600.000 menos. La caja militar es muy particular y hay que analizarla con tranquilidad como todos los temas. Lo que pasa es que todo se pone a nivel de camiseta, ¿no? Militares sí, militares no. Bueno, para empezar, una caja de jubilaciones, donde el empleador tiene la capacidad de reducir a la mitad los cotizantes, ¿es una caja? Bueno, yo no sé si es una caja. Yo creo que en realidad las Fuerzas Armadas debían tener 2 planillas, una de activos y otra de pasivos. Lo que pasa es que eran el doble y ahora son la mitad y eso lo resolvió el empleador. Entonces tiene la culpa la caja, es tan disparatada. Capaz que tiene la culpa alguna ley creada por ellos mismos en la dictadura, que hace que yo me jubile con un tope y ellos no. Bueno, yo diría que hay cosas a retocar, algunas se han retocado, pero partamos de esa base, porque esto nadie lo dice. Señores, el empleador resolvió que los cotizantes iban a ser la mitad. Entonces el agujero es gigantesco. Pero no quiero sacarlo del trillo. Usted decía inserción internacional, decía seguridad social. Exactamente. Y después no sé si quería tirar 2 o 3 temas más. Pero cómo no, política exterior, porque la política, para un país como el nuestro, la política exterior, y ahí tenemos también un ingrediente ideológico, ¿no? Y no dominado por el interés nacional. Ayer mismo nos dejamos afuera de este Prosur. Yo no sé si es una idea feliz o no, en términos estrictos. Lo que pasa es que donde está Argentina, Brasil y Paraguay, nuestros socios del Mercosur, el Uruguay no puede estar afuera. Que me disculpe, porque eso nos pone en un camino de aislamiento, nos pone en un camino de dificultad. Después hay que ir a negociar con Brasil por los frijoles de la frontera o por el arroz, y con qué cara, digamos, ¿no? Es decir, la política exterior después cuesta empleo, ¿no? Cuesta empleos. La cuarta cosa fundamental, evidentemente, es el equilibrio fiscal, el equilibrio de las cuentas, que eso lo estamos diciendo todos, lo dice el propio gobierno hoy, aunque sea su responsabilidad que sea tan grande el déficit, seguro, indudablemente, pero ese es un capítulo esencial en el cual también tenemos que ponernos de acuerdo, indudablemente, ¿no? O sea que podemos seguir enumerando algunos puntos. Pues yo decía me parece que el empleo es también ya una variante específica, porque el empleo es responsable o es consecuencia de todo esto. Es consecuencia de la inserción internacional, es consecuencia del déficit fiscal, es consecuencia de todo esto, el empleo. Y hoy estamos ya con un problema serio de empleo, no solo porque se han perdido 47.000 empleos, sino porque en esos mismos 4 años 75.000 personas son las que se incorporaron en la edad de trabajo. Quiere decir que el agujero se va ensanchando. Es complicado, realmente complicado. La desocupación real es más del 8%, porque la estadística está bien, la estadística con su método del 8%, pero con menos gente que busca trabajo, porque eso ha bajado.
Si estuviéramos con la misma cantidad de gente que buscaba trabajo hace 2 años, sería el 11 la desocupación, lo cual ya es una desocupación muy fuerte. Y esos son los ejes temáticos básicos. Y por Podemos seguir último, con otros. de cara a la elección de octubre, si todo parece indicar que usted ganaría la interna, usted fue protagonista de aquellos últimos debates muy sonados del año 94. ¿Volvería a participar en debates? ¿Usted cree que los puedo rehuir a esta altura de la vida? No, nadie. Por supuesto. Ahora han hablado de debates también. Mujica dice que solo participa el que va perdiendo. No, bueno, eso era un poquito verdad. En aquel debate, fíjese que yo era el favorito todavía. Lo que pasa que, bueno, eso era una pequeña historia, pero puede ser entretenida. En aquel momento, después de la primera presidencia, quedé como un candidato obvio del partido para la siguiente. O sea, venía con malla oro del pelotón. Por supuesto, me empezaron a pegar de un lado, me empezaron a pegar del otro, me empezaron a pegar de un lado, empezamos a pegar del otro. Y bueno, nosotros teníamos contratadas un par de investigaciones de esta de opinión, y un día Oscar Botinelli, lo cuento en homenaje a él, porque es verdad, y me dice, mira Julio, te vienen golpeando a derecha e izquierda, y ahora te ha empezado a medgar, a ganar lo blanco. Pues yo había incorporado en aquel momento un nuevo ingrediente, que era una gran coalición con Hugo Batalla, que retornaba al Partido Colorado, una figura tan querida, que aportaba, digamos, gente, digamos, a la izquierda. Pero el drenaje empezaba a ser a la derecha en ese momento, para el Partido Nacional. Bueno, entonces Oscar me dice, mira, si no pasa algo acá, esto puede modificarse. Y entonces ahí empecé yo a buscar los debates, porque digo, bueno, claro, vamos a debatir, vamos a ver si definimos esto. O sea así. Que algo de cierto había. No, por supuesto, yo todavía era favorito, pero un favorito en riesgo, digamos. No, y además fue una elección muy de 3/3, podríamos decir, la más estrecha de la historia. Sí. Creo que había un 1,5 para el segundo y otro 1,5 para el tercero. Exacto, sí, por eso se dividió en 3 y partes. Bueno, pero el debate en aquel momento, no sé qué trascendencia tiene, los politólogos dicen que eso fue decisivo, no sé si lo fue, pero en todo caso creo que fue esclarecedor. Y los debates son buenos, y son buenos no solo por el contenido, porque un presidente no es solo alguien que no es un mono sabio que tiene que saber todas las cosas. El presidente es muy importante el carácter, la templanza, cómo reacciona frente a situaciones adversas, ¿no? Es decir, hay todos esos ingredientes que de algún modo el debate revela y que la ciudadanía tiene derecho a mirar, a observar, a juzgar. De modo que, bueno, ya bienvenidos serán los debates. La última, en esa interna familiar, ¿le tuvo que pedir permiso a Marta Canessa para ser candidato? ¿O cómo se maneja después de tantos años de casado? ¿Cómo funciona eso? Mire, lo he contestado así. Si yo soy colorado, Marta es más colorada todavía que yo. De modo que, la verdad, casi que ni hablamos del tema. Se fue dando... Por las dudas no lo habló usted, me parece. Yo diría que sí. Y ella también. Porque obviamente, como esposa, ninguna esposa le puede gustar que a los 83 años su marido, después de 3 elecciones en que no participa, aparezca en este momento. Pero ella tenía el mismo sufrimiento por el partido que yo, ¿no? De modo que se nos fue dando tácitamente, esa es un poco la verdad. Es difícil la última. El otro día me decía la vicepresidenta Topolansky, es probable que integre alguna lista y capaz que asuma, pero me voy a ir rápidamente. ¿Usted asumiría en el Senado? Mire, supongo que sí, y después veré. No sé, mi rol es muy claro, ganando la oposición, de trabajar para este gobierno de coalición, en cualquier posición que esté, sea la presidencia o sea el Senado. De modo que mi rol pasa por ahí. No siendo presidente, bueno, ya veremos cómo será mi posición. Lo que está claro es que seré un servidor de la causa de un gobierno de coalición estable y serio, que es lo que el país precisa. Presidente, muchas gracias. Le digo a la gente que si me cruzo con Mujica me sale presidente también, digo. Y está bien, pero está bien. Digo, el día no? que nos crucemos con Mujica acá me sale presidente Sanguinetti y presidente Mujica. A la francesa y a la norteamericana. Sí, digamos, me sale. Gracias, doctor. ¿Qué pasa? No, gracias a usted. El doctor Julio María Sanguinetti, se viene el pase. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable, pero no acartonado.